investigaciones se realizan en el Centro de Genética y Biología Molecular de la Universidad de San Martín de Porres? Bueno, tenemos varios proyectos que estamos llevando a cabo desde el año 2000 y uno de ellos tiene que ver con el estudio de enfermedades raras, por ejemplo, las discapacidades musculares, la ceguera. Claro. Y entre otros lineamientos tenemos el cáncer, el estudio de tumores. O sea, qué variantes genéticas predisponen a que la persona tenga cáncer. Otra línea tiene que ver con la aplicación de fármacos. Cómo es que los pacientes tuberculosos, algunos son resistentes. Además de eso, también hay toxicidad en el hígado. Claro. Entonces, ese es un proyecto de farmacogenética. Farmacogenética. Sí. Otro lineamiento que tenemos es acerca del estudio de edición génica. Edición. Sí, esa es la ingeniería genética. Cómo Claro. es que a través de muchas décadas se ha desarrollado la manipulación de los genes. Y nosotros estamos tratando en el laboratorio de hacer todo un proceso, un protocolo de cómo curar una enfermedad, por ejemplo, de la ceguera. Claro. Ese es uno de los proyectos que se está llevando a cabo y entre otros tenemos sobre el origen del ser humano, es llamado la ancestría genética. Wow. Esa es una de las líneas que realmente nos hace comprender el por qué nosotros somos así, de dónde venimos, cómo el ser humano pobló el planeta y tratamos de hacer ese estudio en nuestro país, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica, cómo todo el mundo está relacionado en un árbol genealógico. Claro. Esos son los proyectos principales que estamos llevando a cabo en el laboratorio. ¿Qué es el proyecto genográfico? Bueno, el proyecto genográfico comenzó en el 2005, gracias al auspicio de la Fundación National Geographic, de la Sociedad National Geographic, Claro. y entre otros consorcios. Y el objetivo principal es reconstruir la historia de la humanidad, es decir, mapear todas las poblaciones del mundo, ver sus orígenes y reconstruir el árbol genealógico de la humanidad. En este mapa, por ejemplo, ¿no? Aquí puedes apreciar los continentes. África, tenemos Eurasia, aquí América y Australia. Ajá. Entonces, ese proyecto llamado genográfico ha reunido a varios centros, a varios especialistas de diferentes lugares del mundo para mapear a las poblaciones del mundo, para ver cómo es que llegaron a los sitios donde hoy poblamos. Por ejemplo, se sabe, gracias a esos resultados, que toda la humanidad desciende de una población muy antigua, Claro. que ya más o menos se ha calculado, cerca de 200.000 años atrás, de una población ancestral de donde todos provenimos. Vaya. Y nuestros tatarabuelos comenzaron por el Medio Oriente, o sea, salieron de África, comenzaron por el Medio Oriente a poblar, luego por Asia Central, llegaron hasta Australia. Eso tiene miles de años. Por ejemplo, 50.000 años atrás es cuando van a poblar por el lado de Oceanía. Un grupo de nuestros antepasados de hace 50.000 años atrás va a migrar para Europa, lo que hoy conocemos, la parte de Europa y la parte del este asiático, por ejemplo como China. Ajá. Y hace aproximadamente 20.000 años atrás es cuando un grupo de nuestros antepasados cruza el estrecho de Bering entre la parte de Rusia y Alaska, Norteamérica, Claro. y va a poblar América. El proyecto genográfico se ha dedicado a eso, a reconstruir la historia de la humanidad usando el ADN. Y por supuesto, a través de eso conocemos hoy día y que a través del ADN no existen razas humanas. Y todos podemos decir que somos parientes en diferente grado. Podemos decir los primos de Europa, los primos de Asia, los primos de África o los primos de Norteamérica. Claro. Entonces todos somos parientes, solamente la diferencia es en diferente grado.
cómo ha sido esa ruta, esa odisea, ese viaje a través de miles de años. Y han pasado muchas generaciones, se han ido diferenciando las familias que salieron de África, ¿no? Esa es la cuna de la humanidad. Antes de ir al corte, les conté al público que existía una verdad oculta acerca de la leyenda de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mama Oyo. Doctor, cuéntenos qué tan reales son estas leyendas genéticamente hablando. Los cronistas en la época de la colonia, después de 1532, cuando llegan los españoles al Perú, recopilan los datos de la familia de los incas. O sea, les preguntan, a ver, ¿de dónde se han originado ustedes? ¿Cómo se han formado? ¿De dónde provienen? Sus apellidos, a qué se dedican, sus costumbres, cómo es que han construido toda esta majestuosidad, ¿no?, de Sacsayhuamán. Entonces, todas esas preguntas les hacen los cronistas. Y entre ellos, sobre 2 mitos les cuentan las familias descendientes de los incas. Le dicen, por un lado, hay una pareja mitológica que sale del lago Titicaca. Van recorriendo hacia el Cusco en busca de un lugar apropiado donde un cetro se hunde. Y cuando logran hacer eso, fundan la sociedad inca en el Cusco. ¡Wow! Ese es el primer mito de Manco Cápac y Mama Oyo. El segundo mito es sobre los hermanos Ayar. 4 parejas salen de cerca del Cusco, de unas cuevas, llamada Tamputoco, y van migrando hacia la ciudad que hoy conocemos como Cusco. Y de ahí fundan también la sociedad inca y luego el imperio inca. Entonces, esos 2 mitos, eso lo conocemos, nos enseñan en la escuela, y por supuesto, ¿no?, que el imperio inca es muy interesante, pero ¿serán ciertos esos mitos? Esa es la idea, ¿no? La pregunta, ¿serán ciertos o es puro cuento, como dicen? Entonces, nosotros hemos usado el ADN para probar si realmente ellos, los incas, están relacionados a las poblaciones, por ejemplo, del lago Titicaca y del Cusco. Hemos tomado muestras de familias del Cusco, especialmente de San Sebastián y San Jerónimo, 2 distritos en el Cusco, y de otras personas que viven, por ejemplo, ¿no?, en Cajamarca, que viven en Quito, ¿no?, en Ecuador. Otros parte de Argentina, en Bolivia, norte de Chile, y de todo lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo, a muchas personas, miles de personas. Y lo hemos comparado con esas familias descendientes de los incas, que hoy en día dicen ser con sus registros. Nosotros somos descendientes de los incas. A través del ADN le hemos comparado, pero resulta que el mito contado por la genética se corrobora. Eso quiere decir que las familias incas que hoy en día están en el Cusco son parientes, son familia prácticamente de las personas del lago Titicaca, del primer mito, y también a la vez son parientes de las familias de los hermanos Ayar, del segundo mito. Entonces, esa es una forma de cómo la genética nos puede ayudar en corroborar. O no, o decir que no es así, pero en este caso salió, sí se confirma el mito. El mundo de la investigación genética guarda miles de interesantes secretos. Es verdad, yo quisiera ser un científico genético para ayudar a descubrir todos estos misterios del origen de las especies. Pero, ¿cómo puedo ser una buena científica? ¿Cómo se interesó en la investigación genética? Recuerdo que en secundaria, por ejemplo, ¿no?, antes de acabar, en el curso de biología, llevabas un aspecto, un tema sobre la genética. Entonces me llamó la atención. Pasando los años y después en la universidad, tuve la oportunidad de hacer un viaje, una expedición a Siberia. Entonces, ahí me enfoqué más en estudiar las poblaciones humanas. Luego, retornando al país, en el año 1998, ya comienzo a aplicar lo que he aprendido en la universidad, a hacer un proyecto en el cual usamos el ADN para reconstruir la historia de los peruanos. Entonces, desde esa fecha, desde ese año de 1998, comencé a viajar, a hacer expediciones propias, digamos, con algo de bolsillo roto, sin muchas monedas, pero logré hacer unas expediciones y con esas muestras comenzamos a estudiar el ADN de los peruanos.
Doctor, ¿y qué le diría a los jóvenes que ven Educar Más y quieran dedicarse a la investigación genética? Sabemos que cada uno de nosotros tiene un talento para algo. La idea es desarrollar ese talento y para eso hay que entrenarse, por supuesto. Claro. Y si se trata de la ciencia, es todo una exploración. O sea, se tiene que convertir en un explorador de la ciencia. Hay muchas dudas, muchas preguntas que se hace uno, ¿no? Entonces, la ciencia se convierte en una herramienta para matar la duda. Si algunos de los que están escuchando, viendo del programa Educar Más, se interesan en la ciencia, es porque quiere matar la duda. Claro. Quiere salir de la duda. Y el recorrido no es fácil. El recorrido de la ciencia es un mundo por recorrer, pero se convierte en un explorador. Claro. Eso es. Si se quieren convertir en exploradores, tienen que matar la duda. Ya escuchamos los consejos del Dr. Sandoval. Encuentra tu talento a través de lo que te apasiona y conviértete en un explorador. Podrás ser un científico, un doctor, un ingeniero o lo que tú desees. Hay muchas opciones para elegir. Hoy aprendimos sobre la investigación genética y el vínculo que guarda con nuestra historia. Nos vemos en el siguiente programa de Educar Más. ¡Hasta la próxima!